Bienvenidos a Latitud Americana, el espacio donde convergen dos generaciones para analizar sin filtros la realidad nacional y su impacto en nuestra vida cotidiana. Les saluda Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes, aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Comenzamos. Así es, aquí inicia Latitud Americana. Gracias a todos por conectarse a esta hora y por supuesto por seguirnos a través de nuestra cuenta de Spotify, porque estamos allí como Latitud Americana y como siempre, por supuesto, hablando de temas tan interesantes para el día de hoy. Solo para contarles y darles un abrebocas de lo que será hoy Latitud Americana, pues bueno, vamos a hablar del triunfo de la demócrata en Miami-Dade. También vamos a hablar un poco de Venezuela, por supuesto, lo que acaba de suceder no solamente con María Corina Machado, sino también con ese decomiso de ese barco que tenía petróleo y bueno, las nuevas fotos en el caso de Epstein también que surgieron la semana pasada inmediatamente y sin duda alguna algo que también entra en el debate político es que sale también electo el presidente Katz en Chile y eso lo analizaremos a continuación. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal el fin de semana? Buenos días, Diana, un gusto, Luis, buenos días. Ya un fin de semana frío, pero estamos calentitos. Así es, Luis. ¿Cómo estás tú? Feliz lunes, lleno de nieve, pero ni modo, así toca, ya se viene la Navidad. Así es, pues bueno, entremos en materia entonces, porque pues ya obviamente es oficial que Miami tiene una nueva alcaldesa y en esta ocasión pues una mujer que ha roto con todos los esquemas, Luis. Mira, la gringa, como se le conoce, ¿verdad? A Higgins, ella es una persona con una bastante interesante el background, ¿verdad? Podés ver que ha sido una tecnócrata, ¿verdad? Ha trabajado es una ingeniera, se ha trabajado en el AID, ¿verdad? Ha hecho mucho desarrollo, desarrollo económico y desarrollo humano, ¿verdad? En Latinoamérica. En español lo habla muy bien. De hecho, es parte de la, ¿verdad? Parte de la fortaleza de ella. Interesante que ella ha representado a la pequeña Habana, ¿verdad? Que es básicamente un distrito simbólico para los cubanos, ¿verdad? Y que a pesar de ser un bastión, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Para los cubanos, que una demócrata lo represente, sabiendo, ¿verdad? Que cuando ves los resultados electorales, ves cómo los bastiones cubanos son los que primordialmente se mantuvieron como republicanos. Tenés también pero en las áreas, lo que fue interesante es esto, ¿verdad? Para setear ahí el contexto. Kamala Harris ganó esta misma jurisdicción por 1%, nada más, en el 2024. En esta ocasión se ha ganado por más de 15 puntos, ¿verdad? Son casi 20 puntos la diferencia entre Higgins y el coronel retirado, ¿verdad? Emilio González, ¿verdad? Entonces, él viene interesante también porque era un tipo que también cubano, muy allegado a Latinoamérica, ¿verdad? Había tenido posiciones en la embajada, como el attaché militar en la embajada de El Salvador, ¿verdad? Había estado en otros países de Latinoamérica, había estado en México también, ¿verdad? Un tipo de inteligencia. Principalmente, pero tecnócrata también porque él era el city manager. Lo que pasa es que muchas veces los tecnócratas, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que pueden ser carismáticos o pueden ser completamente secos. Y creo que en ese sentido, a pesar, ¿verdad? De la ventaja que tiene, porque como sabemos, había pasado 28 años en Miami desde que no tenía un alcalde demócrata y no había tenido una mujer, ¿verdad? También. En su historia. Entonces, eso es interesante. Y luego tenés que, a pesar del involucramiento directo de Trump, ¿verdad? El endoso de Trump en los últimos días de la elección, simplemente no pudo levantar la candidatura. Luis, ¿cómo será esto con una mayoría republicana en Miami y que ahora pues asuma la alcaldesa demócrata esto? ¿Cómo lo tomarán ellos? Bueno, mira, es que lo valioso de este contexto es que estamos hablando primero, ella representa la pequeña Habana, que es el corazón del anticastrismo, del exilio cubano, que es precisamente el señalado como el
de hueso colorado, el arco de los republicanos, Ajá. ¿verdad? Cualquier cosa que huela a comunismo, ellos lo rechazan. No solo eso, también hay que decir que en Miami-Dade, el condado también está Mar-a-Lago, ¿verdad? Incluye Mar-a-Lago, que es donde Así reside, es, donde el vive el presidente. presidente, el vecino está en el área de influencia y el presidente tiene, ¿cómo que se llama? Su campo de golf ahí en el Doral, ¿verdad? Y tiene toda esa Correcto. cuestión. Y también es el bastión de los venezolanos, ¿verdad? Ahí por el área de Doralzuela, como le llaman precisamente Los los venezolanos, venezolanos. ¿verdad? Que son de las comunidades que más soportan precisamente a los republicanos. Entonces yo creo, ¿verdad? Definitivamente de que esto es un mensaje durísimo al trumpismo, Ujú. ¿verdad? Ellos definitivamente, la derrota es interpretada como un retroceso en la influencia de Trump en Ujú. una zona clave y sobre todo hay algo importantísimo, el divorcio de Trump con los latinos, ¿verdad? En este momento Trump viene en picada, todavía el 41% de los latinos le daban antes el voto, ahora ha bajado 20 puntos, lo que quiere decir que en realidad que 2 de cada 10 latinos están a favor de Trump, 8 están en contra. Wow, interesante ese número. Yo creo que hay, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Varios puntos a decir, ¿verdad? Uno, la economía fue un punto importante en esta campaña, pero lo más importante es el mensaje moderado, ¿verdad? De Eileen Higgins en esta campaña. Y creo que ahí es donde hay un plan, ¿verdad? Hay un plano claro, ¿verdad? A seguir para los demócratas para ganar. Fíjate bien, yo creo O que sea, que se podría convertir en un estado péndulo en algún punto. yo creería, ¿verdad? Que si escoges los candidatos correctos, fíjate que esta es la gran diferencia y creo que aquí es donde debe centrarse Ujú. verdaderamente la discusión entre el Partido Demócrata. Porque si te fijas, muchos de estos candidatos progresistas, ellos no están expandiendo mapas, ellos no nos están buscando nuevos territorios, simplemente nos están peleando a los moderados, porque Claro. yo me declaro moderado completamente, ¿verdad? Ni para aquí ni para allá. O sea, no, moderado demócrata, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Pero a los progresistas, el gran problema de los progresistas es que nos están atacando en los lugares donde ya son azules. Ujú. Entonces, porque el mensaje de ellos no puede pescar en otro lado. Y aquí el gran reto que tenemos como demócratas no es crecer en zonas azules, esas ya son nuestras. Ujú. El reto es cómo expandimos el mapa y llegamos, por ejemplo, a los niveles donde estaba Obama. No, pero como sea, es importante seguir reafirmando la presencia en esas zonas azules que tú llamas. No, ya esas ya las tenemos, esas no van a cambiar. Bueno, Esas no van a cambiar. Lo siento, eso no va a cambiar. Ujú. Ahí es como que nos estemos atacando. O sea, eso es friendly fire. Ujú. Yo comparto con Luis, porque el problema que tienen en este momento los liberales demócratas, Ujú. que en realidad muchos son más socialistas que otra cosa, además son minoría, ¿verdad? Pero son muy vocales y ellos llegan, incluso le hacen más competencia a los mismos demócratas Exactamente, moderados. es que no pueden llegar. Ajá. El mensaje de ellos no puede llegar más allá, vaya, de las zonas urbanas o de los lugares. Y Ujú. nosotros estamos para ganar en territorios así como en Miami, territorios que no hemos ganado en 30 años, Pensilvania. ¿verdad? Pensilvania, Ajá. Virginia, donde es un Virginia, péndulo, así es. ¿verdad? Es un estado péndulo. Entonces, cuando vemos estas cuestiones, ¿verdad? Mira en Jersey, que es un estado azul, pero es un estado azul y lo hemos ganado holgadamente este año, ¿verdad? En noviembre, precisamente por una candidata moderada, Ujú. ¿verdad? Entonces yo creo que el punto aquí, ¿verdad? Que trae esto, a ver, mira, importante, 60% de los votantes independientes que no están ni con afiliados, ni con los republicanos, ni con los demócratas, votaron a favor de Higgins. Ujú. Eso te quiere decir que un voto moderado, eso es algo que los progresistas nunca van a poder hacer. Nunca van a poder lograr esa porción del voto que es necesario para ganar. Ujú. Dos, ¿verdad? Ella no olvidó la base. De hecho, en las zonas demócratas, ella ganó hasta por 90%. O sea, en los distritos donde estaba, ¿verdad? Son demócratas, ella ganó 90-10, Ujú. que es importante. Lo que te quiere decir es que la base estaba con ella, Claro. ¿verdad? Por otro lado, los republicanos no votaron con él. Y ahí el asunto importante es el tema económico, ¿verdad? Es la manera como ella habla,
¿verdad? Claro. Del tema. Esa, la cuestión de affordability, asequibilidad, ¿verdad? En español, es el tema importante. Y creo que ahí es donde tenemos que, ¿verdad?, martillar duro los demócratas, que ese es el punto. Y en segundo lugar, en mucho menor escala, pero siempre válido, ¿verdad?, es el punto de la migración, de la política migratoria, pero Claro. cómo la política migratoria está afectando la parte económica, porque al final el main drive, ¿verdad?, el main driver de los votantes que los llevó a las urnas no fue la migración como muchos quieren hacer ver, que eso, no, no, no. Lo que fue aquí es cómo eso impacta, ¿verdad?, a la economía. Es que alguien, bueno, lo vemos acá localmente, el problema de migración, que cada vez, vaya, el número de personas, la cantidad de personas que la apoyan, va disminuyendo, no porque les afecte a ellos, sino que porque está afectando la economía, ¿verdad? Y vaya, también Trump, más allá de su discurso, cuando la gente está yendo todas las semanas al supermercado, la gente siente Claro, el impacto. sin duda. Y además, ¿verdad? Cuando los empresarios, incluso, porque esto también ha creado ya un debate interno dentro del Partido Republicano, porque muchos no se sienten identificados con Trump. Además, Trump no es que esté siguiendo una doctrina republicana, una filosofía republicana, sino que cuando Trump amanece contento, baja los aranceles al 25, cuando amanece enojado, lo sube al 150, ¿verdad? Y al Y final... la política arancelaria no es nada, o sea, republicana. No, por el contrario, ¿verdad? Eso es completamente Es una aislación. es un proteccionismo, ¿verdad? Exactamente. Y entonces eso va en contra digamos, libre comercio. del núcleo de la política Ujú. republicana histórica, ¿verdad? En términos de Claro. comercio exterior. Porque también la gente solo mira que en el efecto cómo nos repercute domésticamente en la economía. Ujú. Pero cuando Estados Unidos sube el 100% de los aranceles a un país, ese país inmediatamente le sube también a los productos estadounidenses. ¿Y eso en qué se viene a reflejar? En menor producción. ¿verdad? Menor exportación. Exactamente, menor exportación, menos horas de trabajo. Por eso es que Trump se ha negado y está escondiendo, ¿verdad?, los reportes del desempleo. Sin duda ¿verdad? alguna. Y ya no creo que se vayan a saber esos números porque estamos, bueno, en diciembre y ya viene una gran cortina de humo como la que hemos conocido en programas anteriores. Y bueno, en mi opinión, digamos que la señora definitivamente ganó porque la agenda antimigrante del presidente pues ha golpeado duramente las comunidades del sur de Florida porque además ha recortado un montón de programas y ayudas para venezolanos, haitianos, nicaragüenses, entre ellos sus familiares que también se quedaron en el limbo una vez más después de que se cancelaran programas humanitarios. Lo irónico, ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad?, vergonzoso, es que muchas de estas comunidades, ¿verdad?, votaron por Trump, ¿verdad? Y ahora están viendo las consecuencias serias, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya, ciudades como, ¿verdad?, como se ha mencionado, Doral, ¿verdad? Las otras ciudades ahí, que son ciudades que tradicionalmente han apoyado, ¿verdad? ¿verdad? Todas esas son ciudades que han apoyado a Trump y que ahora están pagando las consecuencias. Pues bueno. Sí, fíjate que esto es lo que viene a reflejar también, porque esto no es aislado. Recordemos que Mandani ganó aquí también, recordemos lo que pasó en Nueva Jersey. Y ella fue comparada con Mandani también, entre otras, pero eso es puro pero a eso voy, que ese discurso ya no pega. La influencia del trumpismo ya no es suficiente para la gente, incluso declararse declararse trumpista, ya no es suficiente para ganar. La gente quiere algo más de esencia y a la gente ya le perdió el miedo al discurso, al señalamiento de que hacen de los candidatos. Este es comunista. No. La gente necesita ver acción, definitivamente. Sí, quiere ver cosas más en concreto. Y Trump, la verdad es que Trump en la economía está fallando estrepitosamente y la gente lo siente en la bolsa y mientras eso siga así, la gente no le cree una sola palabra. Así es. Pues bueno, nos vamos a ir inmediatamente entonces hacia Sudamérica con dos temas importantes. Número uno, obviamente lo que acontece con Venezuela y dos, lo que acontece con Chile. Pues bueno, la semana pasada María Corina Machado vimos que viajó a Oslo, hizo el show porque le entregaron el Premio Nobel de la Paz y parece ser que pasó, bueno, a través de barco, lancha, naufragó, la hicieron ver como que, mejor dicho, sus vestiduras estaban rascadas porque tuvo que pasar por una travesía
desde Venezuela para Oslo. Para mí eso es todo un show, sin duda alguna, pero explíquenme por favor algo. El señor presidente Donald Trump se quería ganar, obviamente, el Nobel de Paz, pero aparentemente también la está ayudando a ella a que llegue a Oslo, porque obviamente quiere derrotar a Maduro. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Solo un paréntesis. Ya vas a ver alguna payasada, ¿verdad? Como No, esta es que ya payasada empezó. ¿Cómo es que se llama aquel payaso mexicano que andaba con una película ahí de tráfico humano y que era no sé qué? Como ese payaso. Así van a querer hacer esa cosa. Tremendo payasada. Entonces, Pero bueno, no entiendo ahí la ecuación y en realidad expliquémosle un poco a los oyentes y a las personas que nos ven en este momento. Fíjate, esta es mi opinión, ¿verdad? Es un hecho aislado lo de esta señora Machado, pero se dio un hecho todavía más importante políticamente, como es el confiscamiento de un barco. No, claro, ¿verdad? iba para allá inmediatamente, por supuesto, Sí. porque suceden las dos cosas de manera paralela. Y fíjate que esto, como yo lo veo siempre pegado con la historia, ¿verdad? Esto se da dentro de la doctrina Monroe, que es la base de la política exterior estadounidense, la cual fue precisamente, se llama Monroe en honor al presidente James Monroe, ¿verdad? El cuarto presidente de los Estados Unidos, pero en realidad el que la ideó fue el quinto presidente de Estados Unidos, fue después, pero en ese momento el secretario de Estado, John Quincy Adams, y que de ahí viene cuando ponen América para los americanos, que salió en 1823, cuando estaban precisamente todos los países de Latinoamérica buscando independencia. Claro, después vienen otra parte corolarios, cuando van endureciendo la ley, ¿verdad? Como el presidente Hayes en 1880, que ya dice que cualquier canal interoceánico que hagan Estados Unidos lo tiene que nominar. Y por último, en 1904 ya, el presidente Teddy Roosevelt, ¿verdad? Que ya es cuando se apropia Puerto Rico, Cuba, Guam, ¿verdad? El corolario Roosevelt. Y esto es lo que propicia definitivamente los intereses, la hegemonía de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Entonces, eso es prácticamente lo que Trump está apelando en este momento, ¿verdad? A ver los intereses estadounidenses de Venezuela. Obviamente yo no estoy a favor de Maduro, ¿verdad? Pero definitivamente ahí lo que tiene que ver es más que todo como un neocolonialismo de Estados Unidos. Señor Montes, explíqueme usted, por favor, porque es que también se incauta, las fuerzas estadounidenses incautan este buque petrolero, pero que además es increíblemente inusual y marca el más reciente esfuerzo, obviamente, de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Maduro, porque, pues bueno, parece ser que el barco efectivamente llevaba petróleo venezolano, pero que en el pasado tenía un historial de que tenía drogas. Sí, mira, fíjate que este asunto de la droga, ¿verdad? Es obviamente la coba, ¿verdad? Que se ha ocupado para hacer esto. Lo que se ha reportado es de que este buque iba en dirección a Irán, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Ahí puede haber algo, ¿verdad? Que todavía no se ha reportado, ¿verdad? ¿verdad? Podría haber algún elemento importante. Quién sabe si puede ser que sea dinero que esté sacando Maduro, acuérdate que, o sea, él está preparando su salida, ¿verdad? Sin duda. Entonces, por ahí puede haber algo que más adelante quizás sea reportado. Por otro lado, creo que es el hecho también de que Trump, ¿verdad? De una manera está tratando de poner toda la presión alrededor de esto y tratar de alguna manera de desesperar a Maduro, ¿verdad? Obviamente, claro. digamos, está presionando, sin duda. El núcleo de Maduro no se ha quebrado, ¿verdad? Que es importante, acuérdate, le han puesto $50 millones en bandeja de plata, ¿verdad? A la seguridad, al anillo, digamos, más cercano, ¿verdad? Esto. Por otro lado, tenés que ver también, ¿verdad? Este despliegue, más de 15,000 tropas, ¿verdad? De Estados Unidos, el buque más importante, ¿verdad? El Ford, el barco más importante de portaaviones en Estados Unidos está en el área y todo esto, y hemos estado viendo cómo esto se ha ido dilatando. Para mí, dos cosas, ¿verdad? Que puedan digamos, disparar esta situación. Una, que la presión contra Trump sea tan grande, ¿verdad? Estas fotos, por ejemplo, de Epstein comenzaron a generar presión, ¿verdad? Vimos cómo la noche que salieron las fotos de Epstein, de repente, por pura casualidad, mera coincidencia, empezaron a sobrevolar aviones F-18 sobre Venezuela, sí. ¿verdad? Eso sí se dio a conocer y se reportó. Por otro lado,
tenés, por ejemplo, la presión que están enfrentando en el Senado, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Las investigaciones y todo eso que se va dando, ¿verdad? Puede hacer que eso despliegue. Viene el cierre de gobierno en enero, que eso es un hecho. Se va a dar un cierre de gobierno federal en enero, ¿verdad? Y tenés también, ¿verdad? Si lo querés jugar un poco más adelante, tenés las elecciones de medio término, ¿verdad? Que esto puede ser. Entonces, y él solo puede jugar una vez esa carta de invasión, ¿verdad? Porque el momento que invada, y hay que llamarlo por lo que es, una invasión, por supuesto. ¿verdad? Ese momento al mes se va a convertir en un problema, ¿verdad? Porque por mucho que quieras controlar, es un plan, digamos, de transición, es extremadamente difícil en esas condiciones. Además, recordemos que Putin también está apoyando a Maduro, entre otras. Yo quiero agregar algo. Fíjate que en mi opinión es cuando se torna la política de George Trump se torna maquiavélica. Porque Maquiavelo decía, la guerra es justa cuando es necesario, ¿verdad? Ahora aquí la ética te pregunta, ¿es necesaria para qué? ¿Verdad? Ya Luis dio tres importantes justificaciones. Los midterm, una cortina de humo para apartarlo de Epstein, ¿verdad? Y los problemas que están habiendo internamente, incluso ya aquí en el Congreso de Trump se le están revelando algunos, ¿verdad? Entonces, la vieja técnica que utilizaba Fidel Castro y este montón de caudillos en Latinoamérica, que se trata de crear un enemigo externo para cohesionar el frente interno. Y el que ya se declara la guerra a los vecinos y el que no la apoya, el que no se somete, ¿verdad? Ese está mal. Lo que sucede en ese escenario, ¿verdad? En el escenario del frente externo, dos cosas. Uno, digamos, el gobierno autocrático tiene que estar bien implementado, porque obviamente usted controla todos los medios de comunicación y entonces y maneja una narrativa que es la narrativa que cree la gente. Eso es lo que se prefiere. ¿Verdad? Entonces, aquí no va a haber eso. En Estados Unidos se dio en un punto, ¿verdad? Hay que recordar, después del 9/11, ¿verdad? No ha habido bipartidismo más sólido que en aquel entonces, donde, ¿verdad? Se pasaron pues medidas como el acto patriota, o sea, que infringían en los derechos civiles de muchos de los ciudadanos, pero era necesario por el contexto, o sea, el contexto dictó eso. En esta ocasión no hay una división marcada dentro de Estados Unidos, hay una politización demasiado fuerte que por más que él intente encontrar en un frente externo esta cohesión doméstica, va a ser difícil, ¿verdad? Yo creo en ese sentido. Al contrario, le va a generar más problemas. Y el gran problema que él tiene, ¿verdad? Yo creo que en términos globales, en términos de narrativa, es que por un lado él se jacta, dice él, que ha terminado 8 guerras en el mundo. Bueno. ¿Verdad? Que si vimos recientemente a Macron, ¿verdad? Hablando con los líderes de Europa del Este, le decía, mirá, disculpa que no te estoy felicitando porque dice Trump que él porque logró la paz, le dice, ¿verdad? Uno de los que firmó la paz. Y entonces se da eso. Entonces va viendo todas esas cuestiones y él, ¿verdad? Y su obsesión por lograr el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Entonces yo creo que esto lo que hace es que lo pone, ¿verdad? En clara contradicción con sus objetivos. A muy global paso. Obviamente el precio del petróleo y el control del petróleo puede mucho más, ¿verdad? Porque obviamente el negocio que va a lograr de eso, hay que acordarse, la gente se le olvida. Él en el 2024, cuando estaba corriendo, ¿verdad? Llegó y tuvo una reunión, ¿verdad? Con un grupo importante de petroleros y les dijo, ustedes me levantan $1 billón y ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que Venezuela tiene las mayores reservas en todo el mundo de petróleo. ¿Y a quién va a beneficiar eso? Sin duda. A los petroleros. No, fíjate que cuando lo estaba diciendo eso otra vez, se me venía a ver quién maneja la narrativa. Y esto es algo viejísimo. Dicen, el primer muerto en una guerra es la verdad. Pero ahí recordemos, así como Hitler creó el ministerio con Goebbels y todo eso, pero ahí es lo que Trump trata de hacer, ¿verdad? Imponer su narrativa, se llama ahora fake news o cualquiera que sea, ¿verdad? Y en eso vamos a estar ahorita. Lo que es, al final, que se está tratando otra vez es, ¿verdad?, de ocultar los temas verdaderamente importantes, imponerle la agenda de medios
a los estadounidenses y tenernos abogados, pues, ¿verdad? Y que perdamos de vista lo más importante. Así que lo que sí yo veo al final, y esta es mi opinión, como sea que sea, Maduro tiene un panorama bien. No, Pues bueno. que eso es lo que, ¿verdad? Vaya, quitar, digamos, la visión doméstica de Estados Unidos, la perspectiva de Estados Unidos, ¿verdad? Que la perspectiva de Estados Unidos podemos hablar, ¿verdad? Acerca de todos los beneficios que van a lograr las petroleras, ¿verdad? Esta cuestión de la licencia que se le volvió un problema grande, También, por ¿verdad? supuesto. Eso Rubio, ¿verdad? Y eso hay que hablar una cosa, ¿verdad? Porque digamos que hay que partir esto en varias, ¿verdad? En varios niveles. Uno, para Trump, obviamente, él cree que al lograr esto va a lograr nuevamente el voto fuerte hispano, ¿verdad? De Florida, del sur de Florida, desde la Florida, ¿verdad? A través de esto. Lo que se le olvida es que a la gente, mucho le puedes liberar a Venezuela, pero si la estás deportando, a la gente le pesa más eso, porque eso le afecta directamente, ¿verdad? Uno. Dos, está obviamente la promesa que le hizo, ¿verdad? Ya en marzo del 2024 a todos estos petroleros, donde les dijo, hey, levántenme el billón, y hemos visto cómo quiere abrir la costa de California, quiere abrir la costa de Florida, quiere, ¿verdad? Para cuestiones petroleras está abriendo Alaska, ¿verdad? Las cosas se van dando, ¿verdad? Él está cumpliendo su promesa de cuando vendió el gobierno por $1 billón, se las está pagando. Y por el otro, tenés las ambiciones de Marco Rubio, ¿verdad? Que Marco Rubio, ya lo hemos hablado aquí, él ve la salida de Maduro de Venezuela como el primer paso para poder sacar a la dictadura cubana, ¿verdad? También de La Habana. Entonces, creo que ahí hay, ¿verdad? Hay varios intereses, cada quien está empujando, que a la larga van a lograr probablemente el objetivo de sacar a Maduro, todos por diferentes razones, pero a la larga ¿verdad? Para Maduro no hay salida. Bueno, no hay salida, pero entonces, bueno, ahí está el análisis entonces de lo que sucede a esta hora. Y bueno, importante entonces también nuestro segundo tema y nos vamos hacia Chile porque José Antonio Kast pues gana las elecciones presidenciales este pasado domingo, aprovechando también los temores de los votantes por el aumento de la delincuencia y la migración para llevar al país a su mayor giro hacia la derecha desde el fin de la dictadura en 1990. Solamente recordando que también estaba por la línea del presidente de Argentina, Javier Milei. Así que, bueno, hablemos un poco de lo que ocurrió, quien obtuvo también, entre otras, el 58,30% de los votos en segunda vuelta con una candidatura de izquierda, Janet Jara, que obtuvo el 41,70%. No de izquierda, llámele como lo que es comunista. Le encanta esa palabra del señor Montes. No, sí es igual que presidente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hemos demonizado o más bien hemos prostituido o abaratado la palabra comunista. Lo aplicamos a todo el mundo, pero ellos sí son comunistas. No, ellos se declaran. Ella como Mandani aquí se declara socialista. Bueno, usted lo declara. Bueno, yo extremo. Yo no le firmé la membresía. Pero sí, mira, importante lo que está pasando en Sudamérica, ¿verdad? Mencionabas a Milei, ¿verdad? Eso de Milei, ¿verdad? Sucedió en Bolivia. Totalmente también. Hace un par de semanas, ¿verdad? Hemos visto lo que ha sucedido en Chile, ¿verdad? Que ha sido una votación bastante fuerte. ¿Verdad? Y fíjate que dentro de los elementos, ¿verdad? Que marcaban la elección en Chile, habían 2-3 elementos que me llaman importantes, ¿verdad? Uno, obviamente siempre la economía, ¿verdad? Que la economía va para abajo, pero parte de las razones por la economía, ¿verdad? Digamos, el estancamiento o la carencia de crecimiento de la economía chilena, ¿verdad? Mencionan 2 cosas. Uno, la delincuencia, ¿verdad? Es correcto. Y, ¿verdad? Que está muy fea la delincuencia en Chile. Pero que asumen que el cambio de partido va a generar porque mejoras en la seguridad. No, te digo el tercer elemento, que es el que básicamente conecta a los otros dos, que es la migración, inmigración venezolana, ¿verdad? Claro. En Chile. Entonces, que eso básicamente, ¿verdad? Digamos, el quiebre de cuestión, ¿verdad? Que Kast ha promocionado ¿cómo es que se llama? Una política migratoria fuerte en contra, ¿verdad? Que es lo que Jara y Boric simplemente no hacían. Entonces, creo que en ese sentido va viendo que toda esta cuestión, la parte migratoria, es una parte que está afectando a las izquierdas en
en Latinoamérica. Sí, porque ¿verdad? además recordemos que las últimas 3 elecciones en América Latina, pues la izquierda ha perdido. ¿Cómo será entonces el balance de derecha y quién se anticipa para el 2026? Fíjate que yo quisiera agregar esto y ponerlo aquí incluso a discusión, porque la gente está diciendo que ganó la ultraderecha en Chile. La verdad que esto corresponde a un fenómeno mundial que se está dando, ¿verdad? Y ahí Chile tenés a Milei, a la par, ¿verdad? Bueno, tenemos otro presidente. En Bolivia, el norte. En Bolivia, Brasil también. Bolsonaro, tenés el crecimiento de Vox en España, el Meloni en Italia, ¿verdad? Tenés al de Hungría, Sí, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. Organ, ya no recuerdo. Entonces, pero es un movimiento a nivel mundial. Lo que pasa es que para mí técnicamente estos candidatos, más que ultraderecha, son populistas de derecha, porque cuando tú te vas a una definición eminentemente técnica de ultraderecha, ¿verdad? Ellos no están. Por ejemplo, los de ultraderecha normalmente no creen en la democracia y estos están ganando dentro de la O sea, democracia. el movimiento MAGA podríamos decir entonces, ¿qué es eso? Sí, es un, Sí, es ellos sin son un duda. movimiento fascista, Un movimiento populista. nacionalista, Sí, ¿verdad? pero sí, más que todo es un nacionalismo, ¿verdad? Es un nacionalismo. Lo que sucede es que ahí es donde ya vienen las grandes diferencias, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno trata de asociar, por ejemplo, a un movimiento de ultraderecha, cree, ¿verdad?, en una economía liberal austríaca, ¿verdad? O sea, que es una cuestión bastante, que es Milei. Milei es precisamente una escuela austríaca económica, Sí. ¿verdad?, donde es libertaria, ¿verdad? Y muchos de estas personas, vaya, Trump no es libertario, lo siento. No, claramente Trump, no. precisamente, él cree en una economía proteccionista, que es lo que lo hace completamente incongruente con, ¿verdad?, la política republicana tradicional. Yo creo a Trump y todo. ¿Pero proteccionista? Pero Es ¿En ese sentido? mira, aranceles y todo eso, por ejemplo, esos 12 billones de dólares Pero que para le su dio beneficio propio, porque eso es siquiera- exactamente, y ahí es donde iba. porque para la comunidad Ellos definitivamente no, para el votante no. en realidad lo que son mercantilistas. Y el mercantilista es aquel que cree que el gobierno utiliza el gobierno Trabaja para sí. para el botín, como es Trump. Claro. Entonces, él no lo hace pensando, él igual se le rodea a Putin, igual el gran Bueno, como amigo en Sudamérica también se le arrodillan a Trump. Entonces, ¿verdad? Pero no, Empezando por Centroamérica. no es una cuestión ideológica. Fíjate que algo interesante. Fíjate que Argentina siempre es, por lo menos en mi conocer, Argentina y Estados Muy Unidos modesto, señor Mati, por cierto. siempre han sido bastantes, digamos que la influencia de Estados Unidos en Argentina ha sido mínima. Pero mira, en estas últimas elecciones que acaban de pasar en octubre de la legislativa, ¿verdad?, Estados Unidos jugó un rol importante en la decisión de esas decisiones, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Que es algo, ¿verdad?, bastante difícil de creer en esta por comparación a lo histórico. Y por el otro lado, tenés, ¿verdad? Mira en Estados Unidos lo que está pasando ahorita, nuevamente, estas cuestiones de que él está hablando de que, ¿verdad?, quiere liberalizar la economía, pero le está dando un paquete de 12,000 millones de dólares a los granjeros, precisamente por el impacto que han traído las políticas arancelarias. Sin duda. ¿Verdad?, a los granjeros. Entonces, en ese sentido, es incongruente con lo que conocemos por economía. Pero eso es una improvisación, porque estaba dentro de sus planes. Pues nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso hablamos definitivamente del caso Epstein y de, bueno, algo también que se nos queda por ahí en Centroamérica, y es el caso de Honduras, que va a pasar 2 semanas y todavía no se conoce el ganador final. Así que vamos a una breve pausa, volvemos en minutos. Regresamos a Latitud Americana. Con ustedes sus anfitriones Diana Torres, junto a Luis Montes Brito y Luis Montes. Aquí en Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Gracias por continuar en sintonía. Iniciamos una vez más en esta segunda parte de Latitud Americana hablando un poco de lo que ya habíamos anticipado, y era qué va a pasar en Honduras. Llevan ya 2 semanas y todavía no tenemos un candidato oficial para que gobierne el país centroamericano en el 2026. ¿Qué va a pasar ahí según ustedes, señores? Bueno, yo creo que es normal lo que está pasando. Y entre otros tiene hasta el 30 de diciembre, o sea, están dentro de la ley. No hay, ¿verdad? Definitivamente están dentro de la ley.
Y cuando has tenido unas elecciones tan cerradas, Ujú. tan cerradas, yo creo que es mejor que se tarden unos días en dar al ganador, pero que sea bien detallado, bien investigado, a que Pero por perdóname, ¿ahí cuál investigación? Hay todavía contar ningún los votos. detalle si es que ahí ya se sabe definitivamente quién podría ser el ganador, porque además es un estrecho margen. Sí, por eso, pero el conteo de voto por voto es lo que al final va a venir a Yo creo que es que el definir. presidente Donald Trump tiene muchos asuntos en este momento y se le está olvidando Honduras y no ha metido mano todavía ahí. Mira, yo creo que, mira, ha habido reportes importantes, por ejemplo, ¿verdad? Los reportes de esta compañía que está manejando que está manejando las boletas y todo eso, de la Ujú, transmisión de boletas, ¿verdad? Donde un par de semanas antes cuando hicieron, digamos, el test, ¿verdad? Para esto, ujú. de hecho, solo el 36% de las boletas que trataron de transmitir en ese entonces se logró. Entonces, ahí hay un claro problema llámese tecnología, llámese de reporte, lo que sea. Ujú. Por el otro lado, tenés elementos importantes, ¿verdad? Como por ejemplo el expresidente Mel Zelaya, ¿verdad? Que ha salido a decir Esposo de bueno, primer damo el primer damo, ¿verdad? El primer damo de Honduras, ¿verdad? caballero. Entonces, Bueno. entonces, ¿qué ha salido a decir? ¿Verdad? Que básicamente que va a haber un golpe de Estado, Ujú, ¿verdad? Va a ser importante. Por el otro lado, tenés a locos como Roger Stone, aquí, ujú. ¿verdad? Uno de los principales asesores de Donald Trump, ¿verdad? Y amigo personal de años, donde él ha dicho de que, ¿verdad? Que no importa, ¿verdad? Que ya Estados Unidos está listo para reconocer a Spura, ¿verdad? Ujú. Como presidente. Entonces, y además de eso, tenía al otro, ¿verdad? Que ha quedado básicamente en el aire, que es precisamente Nasrallah, que hay que recordar, una vez más, que a este ya le hicieron esto en el 2017, ¿verdad? Correcto. Y ahora en el 2025 la vuelve a vivir. Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante lo que se viene. Creo que sí, ¿verdad? Estados Unidos está teniendo un involucramiento de lleno en estas elecciones. Lo que no es que vaya, Trump hizo lo que hizo, ¿verdad? 4 días antes de las elecciones, él hizo su endoso del candidato, pero de ahí para allá esto ha sido manejado precisamente por gente de la administración y allegados a Trump, que son, como te decía, Roger Stone y otros, ¿verdad? Que están involucrados de alguna manera porque hay dinero por medio, Ujú, ¿verdad? claro. De hecho, se rumora, ¿verdad? Que este asesor argentino que estaba asesorando precisamente a Sura, que fue el que ganó en Ecuador, ¿verdad? Fue que el asesor de Milei, Ujú. ¿verdad? Precisamente él, ¿verdad? Su proximidad con Roger Stone fue precisamente lo que llevó al endoso, ¿verdad? De Trump, de Ascura, ¿verdad? Wow. Entonces, y esto, ¿verdad? Lo interesante es que hay un par de proyectos ¿verdad? En Honduras que tienen que ver mucho con las criptomonedas, sorpresa, sorpresa, ¿verdad? Donde lo que se busca es estas ciudades autónomas, que básicamente que van a ser jurisdicciones que no van a, ¿verdad? Al estilo Filipinas. Exacto, que van a ser básicamente autogobernables y que Ujú. las leyes de Honduras Sí. no van a aplicar. El país es ¿verdad? de soberanía, ¿verdad? Y precisamente son como territorios libres, básicamente. Se los entregan a unas organizaciones, ¿verdad? Y eso por un proyecto que viene de hace años trabajando en Que lo que Honduras. estamos logrando. Entonces, Ujú. obviamente miran a Ascura como el vehículo importante para poder llevar esto ya a una realidad. Sí, yo creo que Honduras ha sido un país que ha sido un poco olvidado en realidad y ahora mismo pues se lleva la atención también por los altos niveles de inseguridad que se viven. So, probablemente que llegue pues una persona a tratar de calmar un poco las aguas en ese aspecto, pues podría también volver a elevar un poco el país en otras materias. Bueno, y de por sí la economía de Honduras que han andado muy bien y ahora esto se suma también los últimos anuncios del Seguro Social estadounidense donde ya le está recortando los derechos, los beneficios de jubilación, de Ujú. Medicare, ¿verdad? A aquellos hondureños que tenían TPS. Hay que recordar que los hondureños tenían Por el TPS huracán. desde el Polmich, desde Ajá. el huracán fue 97. 98 y le dieron TPS desde el 99. O sea que tienen 26 años, ¿verdad? Entonces son gente que si alguien tiene 40 años y ya tiene 66 años, pues o Sí, más. Por Entonces supuesto. hay un buen... Imagínate esta gente de la noche a la mañana queda sin pensión.
Honduras, como todo el mundo sabe, también depende enormemente de las remesas familiares. Más de un 25-27% del Producto Interno Bruto de Honduras es el producto de las remesas familiares. Entonces, ahora, a mí lo otro, estos elementos también, ¿verdad?, que estoy mencionando y que no me caben. Yo no sé todo este rompecabezas cómo viene a abonar la liberación del expresidente, ¿verdad?, Juan Orlando Hernández. En contraposición y en contradicción totalmente. Bueno, yo no. Pero es que políticamente esto lo que hizo, ¿verdad?, fue precisamente poner al Partido Nacional, ¿verdad?, nuevamente quitarle esa nube de corrupción, ¿verdad? Al decir, hey, Estados Unidos ha validado que todo lo que se hizo y lo que se dice contra el Partido Nacional, que era precisamente el ataque más fuerte que se le había dado, a pesar que Ascura se había desmarcado, ¿verdad?, de Hope, ¿verdad? Igual, o sea, vaya, en Latinoamérica eso es bien fácil. Te viñetan, ¿verdad? Y eso obviamente es lo que va. Y entonces decían el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Fíjate que ahí sí, ahora sí lo entiendo, porque entonces Estados Unidos le lava la cara al partido, como decir, hey, no estamos peleados con él, pues mira, lo que estamos. Exactamente. Ahí sí, eso sí. Y eso es lo que precisamente lo que catapulta, ¿verdad?, en los últimos días al Partido Nacional. Sí. Porque si uno lee las encuestas, ¿verdad?, antes, si es que se pueden creer las encuestas a estas alturas, ¿verdad?, digamos, la competencia era entre Nasrallah y el Partido Libre, que es precisamente el Libre, es una decisión del Partido Liberal, ¿verdad?, que es la que creó después Mel Zelaya, ¿verdad?, con Xiomara Castro y, ¿verdad?, la candidata, ¿verdad?, esa que estaba corriendo. Y entonces, es en teoría, ¿verdad?, la competencia era Nasrallah contra el Partido Libre, el Partido Liberal. Y de repente, ¿verdad?, hemos visto cómo ahora sale Partido Nacional y Partido Liberal. Son los dos partidos tradicionales en Honduras, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, y que básicamente el Partido Libre apenas alcanza el 20%. ¿Verdad? Que cuando tú hablas con gente, ¿verdad?, que está involucrado, lo que te dicen es que, ¿verdad?, la campaña de Libre fue precisamente al hueso colorado del partido. Es ¿verdad?, esta base que básicamente sigue ciegamente a los Zelaya, ¿verdad?, Zelaya y a Xiomara, ¿verdad?, y que eso era básicamente el cielo, ¿verdad?, el techo que iban a tener. Pero aparentemente, ¿verdad?, este involucramiento de Trump proba en gran medida, no sé, y eso es lo difícil. En elecciones es difícil cuantificar cuánto puede significar un endoso, ¿verdad? Es casi imposible. Lo que sí es que al Pero final, ¿cuánto puede significar en votos o en dinero? en votos, sí. votos principalmente, ¿verdad? Yo creo que aquí, al contrario, yo más que Estados Unidos le esté dando dinero, ¿verdad? Estados Unidos, Roger Stone y toda esta gente que está alrededor le están cobrando dinero. Hay que recordar que esto es tradicional en Latinoamérica, que Estados Unidos es de la manera que ejerce su influencia, ¿verdad?, bendiciendo, ¿verdad?, o vaya satanizando a alguno de los candidatos. Ellos dicen, tiene todo nuestro beneplácito. Entonces, y eso pesa en Latinoamérica. Sin duda. Países más que otros, ¿verdad? Obviamente, es lo que me pareció extraño. Por ejemplo, en Argentina nunca ha sido esta cuestión, ¿verdad?, Estados Unidos, al contrario. Pero entre más al sur vas, siempre se tiene esta tendencia de que entre más al sur, menos influencia Estados Unidos. Y es clara, ¿verdad? Pero pero Argentina es lo contrario a eso. Por ejemplo, en México tiene poca o nada influencia. Al contrario, un endoso de un presidente de Estados Unidos es un beso de Judas. Básicamente te está declarando, ¿verdad?, que no vas a ganar en México. Pero te vas a Guatemala, te vas a El Salvador, te vas a Honduras, y es una aplicación económica nuevamente. El nivel de remesas, el nivel de dependencia de las remesas familiares por parte de estos países es alto. Entonces, ¿verdad?, en El Salvador alcanza más del 20%, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad?, también está, ¿verdad?, alto. En Honduras, obviamente, creo que es el 27% en Honduras, ¿verdad? Entonces, entre más dependencia tenés de las remesas familiares, y casualidad que la mayoría de estas personas, ¿verdad?, digamos, de los conciudadanos de El Salvador, de Guatemala y Honduras,
residen en Estados Unidos. Residen en Estados Unidos. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quiero dedicar el último tema a lo que, bueno, ha sido noticia hace ya varios años, pero que hoy toma fuerza porque los legisladores demócratas estadounidenses ya publicaron 2 nuevos lotes de fotografías. Lotes, yo me imagino que eso es un patrimonio bastante amplio de Jeffrey Epstein, que revelan detalles de la casa del pedófilo convicto y sus vínculos con algunos ricos poderosos. Allí pudimos ver, pues bueno, las personas que aparecen, desde el ex príncipe hasta Bill Clinton, que ya lo decíamos fuera del micrófono, no se nos hacía raro que no estuviera, nos sorprende, pero entre otros secretos y otras cosas que se vienen revelando, ¿qué va a pasar con este tema y cómo esto, pues, cómo se va a salir librado Donald Trump de todo esto? Bueno, yo veía, Trump se está complicando, él no ha sido acusado, pero él mismo se hace sentir, se hace ver como un sospechoso enorme. Pero en este sentido yo estaba recordando de que precisamente Michael Wolff, un biógrafo, un periodista, recientemente ha interpuesto una demanda contra la primera dama, contra Melania Trump, ya que este señor Wolff asegura de que Melania, de que Trump conoció a Melania precisamente era parte del catálogo de los servicios que presentaba Epstein. Y entonces la Casa Blanca... O sea que ella debe estar en uno de esos lotes, seguro. Sí, indignada, respondió la Casa Blanca y amenazó con que iba a demandar a este tipo. Entonces este tipo lo que hizo a cambio, se adelantó él, y él ya presentó una demanda en contra del matrimonio presidencial. Bueno, su opinión, señor Montes. Mira, yo creo que esto obviamente es parte de las razones por las que Patel se ha sentado en estas semanas. Han gastado más de $1 millón en overtime para que limpien, ¿verdad? Los archivos. Está documentado. Esto es algo, ¿verdad? También por lo cual no vemos, ¿verdad? Hay todavía redacciones en muchos de estos archivos. Y yo creo que los demócratas, y aquí lo voy a hablar de manera política, pero así abierta, hacen mal si sueltan las fotos ahorita. Hay que esperar esto para agosto, para septiembre del otro año, para esperar. Porque así como Trump está jugando política con Venezuela, nosotros tenemos que aprender a hacer esto y tenemos que tener el suficiente coraje para hacerlo. Las fotos que no se suelten más. Hay que guardarlas, le vamos a hacer un favor a Trump si soltamos esas fotos ahorita en diciembre, claro, en enero. porque va a poder tomar, ¿verdad?, decisiones. No, porque se va a acabar, porque cuando venga a hacer el asunto, cuando venga ya el verano, la gente va a estar pensando en los 250 años de Estados Unidos, va a estar pensando en el mundial, exactamente, se le olvida. Entonces, no, miren, los demócratas hay que ser inteligentes, guárdese las fotos, manténgalas. Ya las fotos ya están tomadas, ahí no hay prisa por sacarlas, han estado esperando más de 8 años. Pero la estrategia demócrata, entonces tiene que mejorar en ese aspecto. Ahí podemos hablar, y de eso sí hay que hablar bastante, porque deja mucho que desear. Y yo creo que más los demócratas, la erosión que le está generando a Trump dentro del Partido Republicano, dentro de los más radicales, sí, todos los conspiradores. Exactamente. Claro. Esos comentarios sobre Epstein, eso es más difícil. Eso va carcomiendo la confianza del sector más duro de los republicanos para Trump, ¿verdad? Entonces Trump se va viendo cada vez más debilitado. Así es. Hay suficiente en la economía para darle duro con eso, para seguirle ahorita para las fotos. Las fotos hay que esperar. Que sean el secreto o la bomba de octubre del 2026. A propósito de que se aproximan las elecciones. Pues bueno, señores, esto fue Latitud Americana. Muchas gracias, pues bueno, por la audiencia, y recordándoles que estamos a través también de Spotify y que allí pueden revivir una vez más este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Así llegamos al final de Latitud Americana, donde analizamos y cuestionamos la realidad que vivimos. Gracias por acompañarnos. Somos Diana Torres, Luis Montes Brito y Luis Montes, y esto fue Long Island en vivo, 93.3 FM y 1440 AM. Sintonícenos la próxima semana.